Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Estefanía Reyes Martínez. Les voy a hablar de la práctica 7, circuito de polarización emisor común. A continuación les voy a hablar de los componentes a utilizar en esta práctica. En la base común del transistor que tenemos 2N3908 tenemos una resistencia de 120 kΩ y una resistencia de 15 kΩ. En la parte del colector tenemos una resistencia de 10 kΩ, un capacitor de 47 microfaradios y una resistencia de 10 kΩ. En la parte de lo que viene siendo el emisor tenemos dos resistencias, una de 220 ohms y una de 1 kΩ y un capacitor de 100 microfaradios. En las dos partes, el colector y el emisor, tenemos un voltaje de 12 volts, 12 volts en el colector y 12 volts en el emisor. A continuación, mi compañero Edgar explicará para realizar la práctica. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Edgar Guajardo y yo les explicaré la práctica número 7 de electrónica. Es un circuito de polarización emisor común. Aquí vemos la portada y el objetivo y la lista de materiales. Y luego viene el circuito del experimento, es el que nos venía nosotros aquí en el documento. El circuito que nosotros realizamos en Multisim. Aquí nos dice que para que una teoría preliminar, para que nuestro circuito esté bien realizado y los datos sean confiables, todo eso tiene que coincidir. Se procederá a reparar el diseño del circuito de polarización del amplificador. Es el mostrado de la figura 1. Se seguirá el procedimiento de diseño sugerido en el libro de texto, pero modificado por el caso de dos fuentes de alimentación: BC 12 volts, BE 12 volts, RC 10 kilos, RE 10 kilos, RE 220 ohms, RE2 1 kΩ, BJT2N3904 y el BF igual a 100. Y vienen los pasos: paso 1, el paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Posteriormente checaremos esto luego. El paso 6 determina el voltaje máximo de salida, eso lo hacemos más adelante. La introducción al circuito de polarización emisor común. El circuito está formado por un transistor NPN, dos resistencias fijas, una base RB, podría ser variable, y otra colector RC, y una batería o fuente de alimentación SC, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos. Ahora sí, el primer paso o el procedimiento a llevar a cabo nos pide que implementemos el circuito mostrado en la figura 1, observando que los valores corresponden a los resultados del diseño realizado en la teoría preliminar. Medir el punto de operación con la ayuda del multímetro digital. Tome lectura de los siguientes voltajes. De los siguientes voltajes, todos son con respecto a tierra. Use escalas adecuadas. Nos vamos a multisim. Agarramos un multímetro. Checamos el multímetro. Todo va a ir a tierra, obviamente. Checamos primero en el emisor. Y checamos cuánto nos arroja. Menos 3.127 volts. Ahora le damos cerrar. Stop. Nos vamos al colector. Al voltaje del colector. Le damos play. Doble clic. Nos da menos 10.142 volts. Ahora le damos cerrar. Stop. Nos vamos a la base. Voltaje base. Nos va a dar doble clic, menos 9.468 volts. Y ahora, algo que es muy común, necesitaremos comprobar el voltaje de entrada y el de salida, el VCC y el VE. Pero como es muy obvio, tenemos una fuente de 12 volts y una de 12 volts, pero una de entrada y una de salida. Una va a ser negativa, aquí checamos por una que va a ser positiva. Le damos clic, doble clic, da 12 volts, es muy obvio. Eso quiere decir que estamos bien. Nos vamos, borramos esta línea también. Nos vamos al negativo, al positivo, y nos debe dar menos 12 volts. Ahí está comprobado que nuestro circuito está bien diseñado. Los primeros valores ya los tenemos hechos.
Vamos a verificar nuestro marcamiento. Menos 9.468, menos 3.127 volts, menos 10.477 volts, 12 volts y menos 12 volts. Voltaje CC 12 volts, voltaje menos 12 volts, voltaje del colector menos 3.127 volts, voltaje de la base menos 9.468 volts, voltaje del emisor menos 10.477 volts. Y así queda comprobado nuestro circuito, el inciso 1 y el 2. Nos vamos a la figura 3. Una forma de saber si el circuito está funcionando bien es tomar en cuenta lo siguiente. El voltaje de la base B debe ser aproximadamente 0.7 volts mayor que el voltaje del emisor BE. El voltaje del colector BC debe de ser mayor que el de la base B. El voltaje del colector BC es mayor que el voltaje del emisor BE. El voltaje del colector BC debe ser menor que el voltaje de alimentación BC. Si lo anterior no se cumple, revisar las conexiones del circuito, checar el transistor y repetir los pasos 2 y 3. Como pues ya checamos y verificamos paso por paso, todo eso se cumple. Eso quiere decir que vamos bien en el proyecto. Ahora dice, el paso 4, aplique en la entrada del amplificador una señal de 5 kHz y de 200 mV aproximadamente. Observen el osciloscopio las señales de entrada y salida simultáneamente. Aquí ya lo chequé, aquí está la gráfica. La entrada es 0.9904 volts y la salida es 2.084 volts. En la entrada hay casi un volts, casi se completa un volts. Vamos al multisim para comprobarlo. Aquí necesitamos un generador de funciones y necesitamos un osciloscopio de 4 señales, 4 funciones. Agregamos un capacitor de 47 microfaradios. El generador de funciones debe estar en 5 kilohertz, ojo, y 50 MVP. Cerramos, hacemos las conexiones. El negativo va al negativo, el positivo va al capacitor, el positivo va al positivo, la B va a la salida y la G va aquí a la tierra. Aquí está la barra para que quede mejor. Checamos la gráfica. Nos vamos aquí a 500 US y el 5 debería ir bajando. Y aquí checamos, le ponemos esto, nos regresamos un poquito. Y aquí tenemos la comprobación de nuestro resultado. Tenemos 99.823 milivolts, casi un volt, y tenemos menos 2.083 volts en la salida, que fue lo que tenemos acá. 9.99, casi un volt, 2.084 volts. Aquí queda comprobada nuestra gráfica con la escala de 500 US y 5 BD. Ahora nos pide, más adelante en el circuito, esto ya quedó comprobado, esta gráfica y su respuesta. Ahora vamos a observe que la señal de salida está invertida con respecto a la señal de entrada. Incremente la amplitud de la señal de entrada hasta observar que la salida empieza a distorsionarse. Yo ahorita lo incrementé y se empezó a distorsionar hasta 170 MVA. Así queda la gráfica y el voltaje que nos da es de 6.445. Al ir aumentando vimos que el 680 BP-P en B1 se observa ya distorsión en la salida como se muestra en el resultado del osciloscopio. Después realizamos la medición del voltaje de salida máximo, que fue 6.451. Nos vamos al circuito, vamos a cambiarle aquí a 170. $170, cerramos, le damos play, abrimos el circuito
Y aquí vemos, le damos esto. Lo dejamos en 10 días. Aquí tenemos la comprobación de que el voltaje va a ser a 6.59, lo que a nosotros nos dio 6.45, oscila entre los 6 y 7. Es algo normal, cada vez que lo hagamos va a variar un poco, pero el voltaje salía 6.509, ahí está, 6.45 aproximadamente. Seguimos viendo aquí, solo nos faltaría repasar los datos principales que ya han sido cumplidos paulatinamente porque nos dieron los datos correctos. La RE más RE2, RCD, RC más RE nos da un total de 11.22 kilo ohms. Son valores base. Nuestra práctica ha concluido aquí mismo. Muchas gracias. Conclusiones de la práctica número 7 de Laboratorio de Electrónica con el Dr. Arturo Torres Buldú. Mi nombre es Patricio Camelo. Como pudimos observar anteriormente, mis compañeros realizaron la explicación del circuito y los componentes a utilizar en la práctica en el programa Multisim. Es la práctica de polarización emisor común. En esta práctica diseñamos la red de polarización de un amplificador emisor común y medimos el punto de operación. También pudimos determinar la máxima oscilación. Con esto damos por terminada la práctica número 7. Mi nombre es Patricio Camelo. Muchas gracias.